Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast y hoy nos encontramos con Nicole Pérez, Valery López, Tomás Montaño y Sharon Molina. El día de hoy vamos a hablar de una de las problemáticas que ocurren hoy en el mundo, la guerra entre Palestina e Israel. Antes de explicar el origen de esta guerra, haré una explicación corta sobre este conflicto a base de la Biblia. Hace 3500 años atrás, en el libro de Génesis, encontramos a Abraham, quien es considerado el padre de la fe tanto para los judíos, los islámicos y para los cristianos. Él estaba con su esposa Sara, una esclava egipcia llamada Agar, y muchos animales. Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra natal, Ur de Caldea, y se dirigiera junto con su familia a una tierra de los cristianos. Él estaba con su esposa Sara, una esclava egipcia llamada Agar, y muchos animales. Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra natal, Ur de Caldea, y se dirigiera junto con su familia a una tierra nueva llamada Canaán, que es la tierra prometida, la actual Israel. Dios le dijo que su descendencia iba a habitar la tierra prometida, pero Abraham y Sara no sabían cómo, ya que ella era estéril. Sara le dijo a Abraham que se acostara con su esclava Agar, ya que no podía darle descendencia. De ahí nació el hijo mayor de Abraham, Ismael. Agar dijo que era la esposa de Abraham y que Ismael era el hijo mayor, por lo que debía heredar todo lo de Abraham. Sara, al escuchar esto, se molestó y le contó a Abraham. Abraham decidió desterrar a Agar y a Ismael y ellos se fueron al sur de Canaán. Dios habló con Agar y le hizo la misma promesa que le dijo a Abraham, de que su hijo iba a tener una descendencia grande, y de Ismael nacen los árabes y la religión islámica, entre ellos los filisteos. Luego Isaac heredó todo de su padre Abraham por la ley semita, que dice que el hijo mayor dentro de un matrimonio hereda todo lo de su padre. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, que después se pasó a llamar a Israel y tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Un año hubo una gran hambruna en Canaán, lo cual tomaron la decisión de irse a vivir a Egipto, pero después Egipto los toma como esclavos por 500 años, y apareció Moisés. Dado este contexto, podemos decir que el origen de la guerra entre Palestina e Israel tienen sus raíces históricas en ese territorio. Sus causas no son precisamente de la religión, sino de la colonización llevada a cabo por el movimiento sionista. El sionismo es un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que tenían el derecho de crear su propio Estado. Desde 1896, el sionismo se aplica al movimiento político fundado por Theodor Herzl, periodista judío nacido en el Imperio Austrohúngaro. Theodor eligió Palestina para crear la nueva nación, ya que tenía a favor la leyenda religiosa. El movimiento sionista fue transformándose en un proyecto colonial desde sus orígenes, con el objetivo de ir apropiándose del territorio a través de colonias y buscando el apoyo del Imperio Otomano y después de los británicos. Ya sabiendo un poco de la causa religiosa de esta guerra, debemos tener también en cuenta que el origen de los judíos es la Biblia hebrea. A lo largo de la historia han mostrado una gran adaptabilidad debido a sus orígenes religiosos, ya que estos son tan remotos que se sitúan en Mesopotamia. Allí nació el profeta Abraham, quien es el más importante de esta religión. Este siguió las enseñanzas de Dios, además de que es conocido como el primer judío. Se dice que de su nieto Jacob surgieron los 12 hijos fundadores de las 12 tribus que constituyen el pueblo judío. Según el Antiguo Testamento, Moisés llevó a los israelitas a través del Mar Rojo y su sucesor José logró asentar a su pueblo en la tierra prometida luego de apoderarse de la ciudad de Jericó. Así fue como Canaán cae en manos de reyes hebreos y la tierra prometida fue repartida entre las 12 tribus que se agruparon en dos reinos, el de Judá y el de Israel. Pese a que los judíos con el tiempo formaron dos reinos fuertes, estos no resistieron las invasiones de Siria, comandada
por Sargón II al reino de Israel y tampoco la babilónica comandada por Nabucodonosor. Muchos de estos judíos fueron deportados hacia Babilonia, donde según la Biblia nuevamente fueron esclavizados. Durante la Edad Media, años de exilio y de largos periodos de migración masiva llevaron a la propagación cultural de la tradición hebrea en el resto del mundo a países como Asia Menor, Italia e incluso España. Esta expansión geográfica, sumada a los lazos religiosos y culturales que unían a esta comunidad por el mundo, los convirtió en comerciantes exitosos. Con la llegada de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de Francia concedió derechos de ciudadanía a todos los judíos que hicieran un juramento de lealtad. Esto es conocido como la emancipación de los judíos y fue replicado por distintos países europeos. Sin embargo, los judíos siguieron siendo perseguidos por el antisemitismo y la discriminación social. La tradición comercial judía los llevó a algunos de ellos a convertirse en grandes hombres de negocios como la familia Rothschild. Sin embargo, esto dio paso a que el odio hacia los judíos estallara con un nuevo antisemitismo con ideas raciales y pseudocientíficas, que llegaron a su máximo exponente a Europa a mediados del siglo XX con la Alemania nazi. Como sabemos, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron víctimas de una violenta persecución y del Holocausto que acabó con millones de personas. A causa del antisemitismo, surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de una patria para el pueblo judío en la región de Palestina, haciendo que muchos judíos migraran allí. A finales de la Segunda Guerra Mundial se estableció el Estado de Israel como primer Estado judío reconocido oficialmente por la comunidad internacional. Por el lado de los palestinos, en donde las individualidades a lo largo de los siglos no eran suficientes, llega el sionismo, un movimiento nacionalista que aboga por un pueblo judío como Estado. Siguiendo esto, la expulsión de los judíos de Europa, los cuales migraron de Europa a Palestina. Estos judíos que estaban en Palestina y los que estaban en Israel tenían diferentes puntos de vista políticos, pero tenían las mismas creencias sionistas, por lo menos la mayoría. Reino Unido aprovecharía esto y haría el Tratado de Balfour, que le prometía a los judíos y los árabes la tierra prometida que viene siendo Palestina. Esta tierra prometida no se podría cumplir debido a de que los palestinos y árabes estaban en conflicto y esto crearía más individualidades entre ellos dos. En 1920 Gran Bretaña recibió un mandato para administrar Palestina. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, la cual provoca una gran ola de judíos extraditados de Europa a Palestina, haciendo que la población aumentara y que los intentos por detener los aumentos de esta por parte del Reino Unido fueran inútiles. Esto, junto con los constantes problemas internos de la región, haría que el Reino Unido se cansara y que en 1947 dejara el mandato hacia Palestina. En 1947, las Naciones Unidas trazaron un plan para Palestina, el cual la mayoría de sus opositores fueron árabes palestinos. Este plan recomendaba el establecimiento de estados judíos y árabes en Jerusalén, bajo la administración internacional. Al año siguiente, en 1948, se independiza Israel, volviéndose un estado independiente, lo cual no gustó a la Liga Árabe, Egipto, Siria, Arabia Saudita y generales, Transjordania, Líbano y más, que apoyaban a los árabes palestinos. Esta sería una de las muchas batallas que ganaría Israel expandiéndose. De 1840. Obviamente los árabes palestinos no estaban de acuerdo con la expansión de Israel, además de que Egipto sería el primer país en reconocer a Israel como un estado, gracias a el trato de tierras que había entre ellos. Palestina reaccionaría con la primera intifada, provocada por un incidente en el que 4 trabajadores palestinos fueron asesinados por un camión militar israelí. En ese año también se crearía la organización paramilitar religiosa llamada Hamas, y esta también
compitiendo contra la OLP, Organización para las Liberaciones Palestinas. En 1988, la OLP declara la independencia de Palestina y Yasser Arafat, líder de la OLP, reconoció a Israel como un Estado en 1993, lo cual desembocaría en los acuerdos de Oslo y la creación de la Unidad de Autoridad Palestina, lo cual les permitió autogobernarse en Gaza y en Cisjordania. Pero la paz no es eterna, y como el grupo Hamas no estaba de acuerdo con la OLP, en los años 2000 se empezaría la segunda intifada, respondiendo a Israel con represión y muriendo así Arafat. Esto fortaleció a Hamas y condujo a la retirada de civiles israelíes de Gaza y la eliminación de asentamientos en Cisjordania, culminando con la intifada con 4.300 personas muertas por culpa de esta. Y bueno, desde la independencia de Israel ha implementado restricciones y represiones contra los palestinos para disminuir su presencia en el país, lo cual ya se ha visto en los últimos meses con las constantes bombardeos y disputas entre la Franja de Gaza. Actualmente, este conflicto no ha hecho más que empeorar, al punto que el pasado 7 de octubre se desató una escalada de violencia con el lanzamiento de cohetes por Hamas contra Israel, mientras que los israelíes festejaban la fiesta de Sukkot. Dicho suceso generó la muerte de aproximadamente 1.400 personas y el secuestro de más de 200, de acuerdo con la autoridad israelí. Por su parte, Israel respondió bombardeando cientos de objetivos en la Franja de Gaza. Desde entonces, los continuos bombardeos y una reciente invasión terrestre de Israel han ocasionado la muerte de más de 10.000 palestinos en Gaza y han causado un daño devastador sobre su infraestructura, afirman las autoridades de la franja controlada por Hamas. Esta guerra ha generado innumerables pérdidas para el pueblo palestino, además de la enorme cantidad de secuestros tanto de la población palestina como de la población israelita, siendo las cifras expuestas por el periódico BBC las siguientes: 4.104 niños palestinos muertos, 31 niños israelitas muertos y 30 secuestrados. Además, para el 5 de noviembre se decía que alrededor de 1,5 millones de personas en Gaza estaban desplazadas internamente y se refugiaban en escuelas, iglesias, hospitales, edificios públicos y de la ONU, o se alojaban con familias de acogida, según cifras tanto de las autoridades palestinas como de las Naciones Unidas. Cabe aclarar que salir de Gaza no es una opción para sus habitantes, ya que el cruce de Erez hacia Israel está cerrado y el cruce fronterizo de Rafah hacia Egipto se abre solo para evacuar a ciudadanos extranjeros y algunos de los heridos. Este conflicto ha aumentado al punto de que la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, ha confirmado que se detiene la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, ayuda que de por sí ya era mínima por el paso de Rafah, que conecta la franja con Egipto. Sumándole a este hecho, la OMS advierte de que los hospitales no son campos de batalla y ve inaceptable la incursión israelí en el Al-Shifa, hospital palestino, y en su contraparte, las fuerzas de Israel aseguran haber encontrado armas y equipamiento militar en el principal hospital de Gaza, cuyo director afirma que los pacientes están aterrorizados. En centro hay 2.500 personas, incluidos 600 heridos y 36 recién nacidos. Esta guerra ha sido y sigue siendo un hecho atroz que ha acabado con muchas vidas y generado un dolor profundo en innumerables familias. No se cree que vaya a acabar pronto, sin embargo, es importante mantenernos enterados e informados sobre lo que sucede y el por qué se dio, y asimismo formar un pensamiento crítico sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Hablando de mantenernos informados y formar un pensamiento crítico, nosotros consideramos que realmente es una guerra bastante compleja, ya que ninguno está dispuesto a ceder, pues tanto Israel como Palestina tienen sus razones para estar en esta guerra, añadiendo además que hay factores externos que de una u otra forma no ayudan a que esta acabe. Sumándole también que el contexto histórico que han tenido cada uno de estos pueblos es bastante complejo. Aún así, consideramos que es una guerra que se está llevando al extremo y que en lo personal creemos que puede llevar a la exterminación total del pueblo palestino. Y Tomás, ¿tienes algo que añadir?
Estoy de acuerdo contigo, y de hecho pienso que el comentario de a quién le pertenece la tierra prometida es algo absurdo, ya que no existe el derecho del primer ocupante, y viendo que ninguno piensa ceder, con Israel tratando de acorralar a Palestina y Palestina requiriendo unos métodos más extremistas, es simplemente exagerado. Ninguno es un santo, ya que los dos han hecho cosas atroces solo por creer que tienen el derecho a un pedazo de tierra. Pero quiero saber qué piensan ustedes, porque este tema está muy inflado y la verdad es que está muy consecuente. La dialéctica es dividida y teniendo en cuenta las opiniones es un tema muy extenso. Así que demos sus comentarios.